Bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Así que hemos creado este podcast para brindarte distinciones, herramientas y estrategias para que tu visión se vuelva una realidad. ¿Estamos listos? Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez y hoy con Sara Clavel, CEO de Proyecta, una consultora enfocada en construir narrativas y proyección de imagen de actores y actoras políticos, porque la proyección también se gobierna. Bienvenidos. Pues ya estamos aquí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Alinea tu Visión. Estamos casi concluyendo esta tercera temporada y qué mejor manera de ir cerrando este ciclo de capítulos de esta tercera temporada con Sara Clavel, que ya todas y todos lo conocen, la conocen, le conocen. Shaky. Y que está aquí con nosotros porque vamos a hablar de un tema que nos los debíamos aquí en WeOne y que es a lo que siempre hablo durante los entrenamientos, que es acerca de dejar de romantizar el emprendimiento. Y yo tengo ahí algunos puntos que siempre como que toco algunos botones cuando estamos en algunos entrenamientos, pero que justamente hoy tenemos a Sara Clavel porque está en una nueva etapa, porque está justamente emprendiendo Proyecta, que es una consultoría que ahorita nos va a hablar un poco más acerca de lo que está haciendo, de lo que está construyendo, pero que justamente creo que queda como anillo al dedo hablar de los mitos y realidades del emprendimiento, de justamente salir de romantizar y saber lo que realmente es, porque yo siempre digo que cuando trabajamos con la realidad, cuando estamos en la realidad podemos pues saltar y lograr grandes cosas, pero cuando estamos en las nubes, cuando estamos en un piso fangoso, pues es muy difícil impulsarse a algo nuevo. Así que comencemos con este tema, con el día de hoy, desromantizando el emprendimiento. Y pues bueno, cuéntanos primero tú y ya después yo voy y le voy agregando. Y que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, también nos vayan compartiendo sus experiencias de emprendimiento, porque hay dos partes, yo creo que hay dos partes. Uno es aquel emprendedor de closet, como le digo yo, que quiere emprender y que no toma el riesgo, que no se anima, tal vez perder esa zona de seguridad. Tú nos vas a ahorita compartir, perder muchas cosas que a veces tenemos ya estructurados, claros, que nos hacen sentir ciertos, ¿no? Y que ese miedo no nos permite pues salir a dar ese paso. Y cuando realmente tenemos una visión de emprendimiento, cuando realmente sabemos y tenemos algo que nos mueve adentro, que decir, yo tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo esta pasión, tengo este propósito y quiero hacerlo, pero tengo muchísimo miedo. Y después está la parte donde justamente pues ya emprendemos, salimos, vamos a ese mundo, comenzamos a construir algo y nos encontramos con muchos retos. Hoy en día sabemos que hay una estadística que de cada 10 empresas, solamente 2 pasan los 3 años y creo que 2 de cada 100 los 10 años, ¿no? O sea, en sí hoy las estadísticas del emprendimiento no son nada positivas. Todo nos dice que vamos a fracasar, que lo más seguro es que no lo vamos a lograr y no vivimos en un país que realmente apoya el emprendimiento. Veo, si lo hacemos, si ustedes hacen su investigación, pues hay países que pues eliminan ciertos pasos burocráticos para poder iniciar un proyecto o negocio. La manera, a veces, ciertos apoyos también económicos, podemos decirlos, que tienen tasas de interés sumamente bajas. Son pues un país con tasas de interés sumamente altas en préstamos de emprendimiento. Entonces, y así son características que son reales, búsquenlas. Pero al final de cuentas creo que hay un progreso en el tema del emprendimiento en México. Las nuevas generaciones quieren emprender, pero también hay miedo a emprender. Yo me acuerdo que una vez vi una estadística en Forbes que decía que la mayoría de los jóvenes querían emprender proyectos, querían ser jefes y dueños de sus propios proyectos, pero a la vez tenían miedo de emprender. Sí, claro. Entonces era como, es un abismo, como quiero emprender, pero tengo miedo, y al final no terminaban emprendiendo y pareciera que fuéramos infelices trabajando en un lugar o trabajando para alguien más. Entonces, sí. ¿Cómo fue este proceso del miedo de salir a emprender y de estos primeros momentos de emprendimiento? Fíjate que, bueno, primero, antes que todo, quiero felicitar a WeOne porque justo acaba de cumplir 10 años. ¿Y por qué lo digo? Porque dijiste algo aquí bien. Confeti. Sí, confeti, así en edición, ¡pash! Bombas. O sea, ¿por qué lo digo? Porque lo dijiste muy bien. O sea, son muy pocas empresas las que superan ese margen de 10 años, ¿no? O sea, algunas por temas de
pues falta de clientes o justo cuando tienes este proceso de la inversión, no es redituable o desmotivación, ¿no? Entonces creo que empresas como WeOne pueden ser este ejemplo y sobre todo empresas 100% oaxaqueñas, ¿no? Que puedan tener pues este proceso de evolución, ¿no? Y que son inspiración para pequeñas empresas como Proyecta, que apenas están iniciando y que pues dan un paso. Bueno, lo primero, ahorita hablando del desromantizando el emprendimiento, el tema de emprender, era algo que mencionaban mucho en los comentarios, ¿no? O sea, de que hoy en día se puso de moda emprender. Y todos decimos, no, todos queremos emprender. Pero nadie te dice lo duro que es emprender y que emprender no es para todas y todos, ¿no? O sea, eso sí lo creo y ahorita sí lo voy descubriendo. Porque tienes que tener esta constancia de todos los días elegir tu emprendimiento. O sea, decir, sí estoy dispuesto a comprometerme a esto, o sea, y lo asocio mucho con el tema de una relación, ¿no? Y no nada más de relación amorosa, sino cualquier tipo de relación, ¿no? O sea, es aún en todo el caos y en todos los altibajos, estar consciente que eliges estar ahí, ¿no? Porque representa muchísimo más, y lo dijiste muy bien, tu visión de emprendimiento tiene que estar lo suficientemente consolidada, porque si no, no es redituable. O sea, tú vas a llegar en un momento en el que vas a darte cuenta que tu emprendimiento tiene más pérdidas que ganancias, que realmente las cosas no están fluyendo como te gustaría que fluyeran, o de repente planeas una manera distinta y da todo en una vuelta de 360, y frente a todo ese caos, tienes que estar tú consciente que deseas lo suficientemente ese emprendimiento, ¿no? Porque a veces hay un punto del emprendimiento, y digo yo ahorita que estoy en estos primeros pasos, en el que piensas que todo está en tu contra. Y hay una pregunta que yo me planteé en ese momento. ¿Estoy lista para ser jefa? O sea, esa fue una pregunta que me dije cuando de repente tenía 1001 problemas alrededor y de repente no sentía que podía desatar los nudos de la manera correcta o no estaba tratando de solucionar en la forma en la que a mí me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque justamente mi tema de esa transición fue venir de un espacio en el que obviamente tenía otros liderazgos, tenía otra perspectiva y había ciertas responsabilidades que yo a veces no alcanzaba a ver y que hoy las estoy visualizando y que no solamente las veo, sino que las tengo. Entonces, después de esta catarsis de decir si realmente estaba lista para ser jefa, me di cuenta que no necesitas estar lista, necesitas estar dispuesta a cambiar muchos hábitos, malos hábitos en ti, dispuesta a quizá probablemente quieres tener un fin de semana de esparcimiento y en ese momento no lo puedes tener, claro. Y limitarte en ciertas cosas que habitualmente habías venido teniendo. Digo, esto va a sonar demasiado whitezican, pero sí me da mucha risa porque de repente hubo un momento dentro de este emprendimiento en el que yo ya no podía comprar mis shampoos, ¿no? O sea, y digo, es demasiado whitezican porque justo, o sea, mi shampoo era algo que yo veía como súper normal, ¿no? De que habitual y todo esto. O sea, tuve que hacer ciertos cambios dentro de mi imagen, o sea, lo que le invertía a mí para poder invertírselo al negocio. Entonces, de repente, ya no podía comprar mis shampoos Nashi de 3,000 pesos porque ya estaba comprando micrófonos, flash, o de repente de que iba a Ciudad de México y en lugar de irme a las tiendas de ropa me emocionaba entrar a DJI, o sea, tiendas de cámaras, porque ya tu visión no va enfocada, o digo, no sé si ahí está mal o de ahorita nos vas a dar tú la perspectiva, pero ya no era mi prioridad en sí mi imagen desde la vanidad, sino era de que cómo complemento este negocio, cómo hago que Proyecta se vea más, cómo doy mejor calidad, porque para mí el servicio y la calidad de la consultora me representa a mí. Y si la consultora se ve bien, yo me veo bien. Entonces probablemente ahorita traeré un shampoo de súper, pero me siento muy contenta de que quien está cubriendo en campo, en cámara a nuestro cliente, pues traiga unos buenos micros de cancelación de ruido, ¿no? O que, por ejemplo, en un momento la cámara no tenía el alcance que tenía y ahora puede tener por un lente, ¿no? Entonces dices, este emprendimiento, tú tienes que ser consciente que al emprender va a haber cosas que te vas a limitar. Y si no te limitas lo suficiente en esta visión, pues entonces probablemente no le estás teniendo el suficiente compromiso a tu negocio, ¿no? Porque probablemente puedes decir, ay, puedo grabar igual con estos micros de 300 pesos de Temu a los DJI de 6,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Pero no, algo que yo me he dado cuenta justo ahorita que estoy aprendiendo en todo este medio, es que sí hay un cambio dentro de la calidad y ahí es donde a ti te toca discernir y decir,
prefiero ofertar calidad porque es el compromiso, vaya, el sello de calidad que yo quiero que mi empresa tenga, o simplemente decir, pues cumplir por cumplir, quiero simplemente tener un equipo de audio ya. Entonces, en esta etapa de emprendimiento, de verdad que a veces uno lo toma como discurso cuando te dicen, es que emprender es salir de tu zona de confort. No solamente es salir desde tu zona de confort, desde el pensamiento. Porque de repente es esta parte de decir, quiero emprender para ser dueño de mi tiempo, pero te encuentras trabajando 24/7, ¿no? A veces salen temas a la 1, 2 de la mañana que lo tienes que resolver, 4 de la mañana, o sea, nosotros ahorita que estamos en toda esta travesía somos un equipo de 5 personas y de repente pasa que fulanito de tal salió tarde de tal reunión y se encuentra varado en la carretera, ¿no? ¿Cómo resuelves? Porque es tu equipo, te toca procurar el bienestar de tu equipo, ¿no? Entonces, cuestiones así de tratar de resolver, o sea, yo siempre digo, me levanto a resolver problemas, o sea, probablemente me toca desde, tenemos que checar la edición de tal flyer que va a salir, hasta, oye, se nos acaba de descomponer un micro y tenemos grabación ya en 20 minutos, bueno, veo cómo lo sustituyo y todo, y una cuestión de más. Pero tienes que estar lo suficientemente comprometido con este trabajo, ¿no? O comprometida con este emprendimiento. Porque por eso digo, elijo estar, ¿no? Va a haber momentos en los que veas así a todos tus cuates saliendo de party y todo, o que ya les llegó el PTU, o una cuestión así, o sea, desde toda la visión de, vaya, como de una estructura en un trabajo en el que no te tienes que preocupar, ¿no? Que hay una nómina segura cada 15. Y sobre todo, aquí voy a quemar a mis papás. La verdad es que sí los voy a funar. Porque está esta visión de decir, apuéstale a lo seguro, ¿no? Apuéstale a lo seguro, a asegurar cada 15 tu ingreso, a poder generar un seguro médico, historial, o sea, como en esta parte de antigüedad y todo, ¿no? O sea, mis papás súper preocupados. Una, desde como mi parte de certeza económica, y la otra desde la parte de decir, es que no me gusta que pues te la pases viajando. Y todavía, siendo mujer, es un poquito más complicado porque dice, sí, no me gusta que te la pases viajando y con puros hombres, o que tus reuniones sean con puros hombres. O sea, yo hubo una semana en que, te lo juro, no vi a una sola mujer. O sea, mis niveles de testosterona estaban así, terribles. Entonces, llega en ese punto en el que hay muchos comentarios externos, ¿no? Que te van a desmotivar. Y por eso yo ahorita he sido lo suficientemente selectiva, ¿no? Para decidir, ahorita que estás en este momento de emprendimiento como muy tierno, si lo podemos ver así, tienes que ser muy selectivo quiénes las personas que tienes a tu alrededor. Porque o te pueden sumar o te pueden hundir, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, yo entiendo que mis papás me aman y lo hacen como con toda la mejor intención del mundo, pero sí les dije así como en un momento, ¿saben qué? Los amo, los adoro, pero en este momento de mi vida no puedo tener comentarios que me ayuden a retroceder. Necesito que me ayuden a sumar y que me ayuden a construir, porque ya estoy aquí. Entonces, desde mi primera perspectiva, ¿cómo emprendí? Te lo juro, O sea, si me preguntaran cómo decidí emprender, apagué mi cerebro. No sé si sea la mejor opción, pero apagué mi cerebro y me acuerdo que cuando nos dan el sí para poder, la contratación de nuestro primer cliente, tenía 1,000,000 de cosas, pero ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no encuentro tal lugar? Y esto y que lo otro. Apagué mi cerebro y dije, sea como sea, necesitamos estar el lunes en este lugar, así, nos vamos a ir, o sea, no le di vueltas a más. O sea, dije, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y no sé si es mi mejor técnica para poder recomendar, pero mi mente siempre me dice que no tengo segundas opciones. O sea, no tengo otra oportunidad. Entonces me tengo que aferrar a esa oportunidad como si fuera la única, que obviamente vas buscando otras alternativas y cuestión de más, pero, o sea, en mi mente es como, es mi última oportunidad. Y si uno no valora lo suficiente las oportunidades que llegan, porque a veces lo más difícil es conseguir la oportunidad, y ya que la tienes, pues a veces nos aligeramos, ¿no? Y dijiste algo muy importante hace poco en el encuentro de WeOne, que dices, es que muchas veces nos enfocamos en cómo tener más, en cómo conseguir más, y no volteamos a ver cómo sostener lo que ya tengo, ¿no? Entonces, de repente llegó un momento en la empresa en que la consultora de repente decía, bueno, ya tenemos un cliente, a ver, ¿cómo vamos a conseguir más? Y más, y más, y más. Y de repente estábamos ya descuidando a nuestro primer cliente inicial por estar procurando otros clientes. Sí, claro. Entonces dices, no, o sea, tienes que mantener lo que ya tienes, y a partir de que ya tengas esa seguridad de que ya lo mantienes bien, vamos a procurar cómo vamos ampliando, y sobre todo también en qué posibilidad estás de ampliar. Sí, creo que dijiste varios puntos como sumamente importante. La primera es
¿cómo te relacionas con tu emprendimiento? O sea, ¿cómo te relacionas con tu emprendimiento? Ahí tiene que ver mucho qué tan preparada y preparado estás de comenzar a relacionarte de manera diferente. Porque también hay gente que se puede relacionar de manera víctima con su emprendimiento. Sí. Como sentir como perder justamente la responsabilidad de decir, yo elegí esto, estoy haciendo lo que me apasiona, quiero construir esto, y muchas veces nos perdemos de eso. Y eso es algo bien, bien importante, como lo que acabas de decir, ¿cómo te relacionas? El segundo, ¿cómo comienzo a ser jefa? O sea, ¿cómo paso de este paso a donde yo estaba cubierta, ¿no? De un liderazgo, cubierto de personas, cubierto de circunstancias, y ahora yo soy la persona que lidereo, y que claro, ahí vamos a poder entender, ¿no? Como lo dicen, no vas a entender a tus papás hasta que seas papá, ¿no? Claro. Como cuando tienes un nuevo rol, comienzas a entender las dificultades, los retos, y empiezas a estar tú contigo. Y ese es otro punto bien importante, que cuando emprendes, ya eres tú contigo. O sea, tu proyecto, tu negocio va a depender totalmente de ti, de lo que pienses, de lo que hagas, de lo que crees, y todo va a ir ocurriendo conforme a ti. O sea, como si hay algo que no está funcionando, tienes que ver qué decisión estás tomando tú, qué estás actuando, sí, desde dónde lo estás operando para realmente hacer el cambio. Y más cuando un equipo, una empresa, cuando una empresa empieza, un emprendimiento, pues son pocas personas, entonces los errores, la responsabilidad no se puede repartir entre 1000, 10,000, o sea, eres tú y tú, ¿no? Y de cabeza eres tú. Y la otra parte muy importante es como nosotros entendemos cuando estamos emprendiendo un negocio, que lo que decías, estar dispuesto a, ¿no? Como no estamos listos nunca y nunca lo vamos a estar, pero sí estamos dispuestos. Hace rato estábamos hablando en entrenamiento de recursos humanos, como ¿a quién contratas si ambas personas tienen habilidades diferentes y les faltan otro tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, pones una persona muy ordenada y estructurada, pero le falta conectar con el cliente. Entonces, esta persona conecta muy bien con los clientes, pero le falta ser ordenada, estructurada, etc. ¿A quién contratas, no? Y uno decía, no, pues la persona sociable, no, pues la persona estructurada. Y yo les decía, la persona que demuestre que está dispuesta a aprender lo que no tiene desarrollado. Claro. Y entonces eso también es muy importante, o sea, qué tanto estamos dispuestos, lo que acabas de decir, cómo estamos dispuestos a hacerlo. Y en el tema del romanticismo, ese es como, cuando viene un entrenamiento y la gente dice, tengo la visión de emprender un negocio, y cuando yo veo cómo se comportan, honestamente, ¿no? Y lo veo en el entrenamiento, cómo hablan, cómo se comportan, cuando tenemos tareas, asignaciones, etc., lo que sucede en su trabajo, yo sí les digo, honestamente, no emprendas. O sea, y a veces se quedan así como si el coach tiene que ser motivador. Le digo, yo soy cero motivador de gente. O sea, les digo, no emprendas, porque si emprendes, lo más seguro es que va a tronar tu negocio. O sea, claro. Pero si tú estás dispuesto a desarrollar nuevas habilidades, a relacionarte diferente, estás dispuesto a comprometerte, estás dispuesto, o sea, todo esto que acabas de decir, claro, entonces hay una posibilidad para ti, hay una oportunidad para ti, ¿no? Pero si no, nada más te vas a endeudar, etc., y nada más vas a cerrar un negocio y se vuelve, híjole, un túnel o un hoyo bien cañón, donde la gente frustrante, entra ¿no? muy frustrante, y donde decir en qué momento, ¿no? Y culpamos al emprendimiento, sí. ¿no? Culpamos al emprendimiento cuando somos nosotros. Y otra cosa que también dijiste, y creo que es muy, muy interesante, es como el cambio de enfoque. O sea, como antes, cuando eres un trabajador, el enfoque eres tú, ¿no? Como inviertes en ti. Sí. Cuando hacías lo de shampoo, ¿no? Sí. Pero cuando ya estás en un emprendimiento y es tu emprendimiento, tu enfoque cambia, porque tú estás invirtiendo que ya no solo eres tú, la marca no solamente eres tú, la marca lo representa el resultado, el producto, tus compañeros, tus colaboradores, o sea, ya se vuelve un todo, ¿no? Entonces, eso creo que no es que haya prioridades, que cambien las prioridades, sino que simplemente el enfoque ya no está exclusivo. Ya no significa que no te vas a maquillar, no significa que no te vas a vestir bien, no, claro. No significa que no vas a proyectar pero la imagen. Baja gama. Ay, tú solita te estás metiendo al hoyo del white chicken. Pero es que a ver, la baja gama no es, ahorita por ejemplo ustedes no se darían cuenta si traigo un polvo Bisú o traigo un polvo Chanel. O sea, es el modelo. ¿Qué tal que ahorita nos ve alguien de Bisú? Patrocínenos. O Chanel dice, sí, traes Bisú, Chanel esto, no es cierto. Pero al final de cuentas es eso, como cambia el enfoque y qué tanto estamos dispuestos a hacer esos cambios y hacernos esas grandes preguntas, ¿no? También algo que pasa, como decir, ¿cómo nos perdemos?
¿no? ¿Cómo nos podemos perder dentro del emprendimiento? Sí. Y Duro, cómo nos duro. podemos perder por ambiciones personales nuestras y que tu negocio pierda el propósito de para qué esto fue hecho. Es muy fácil. Sí, el querer ya tener una calidad de vida, un estilo de vida, como ahorita que lo decías, ¿no? De quiero vender y tener mucho a veces y se empieza a perder la calidad, ¿no? O se empieza a perder la atención, o se empieza a perder el enfoque. Entonces, ¿cómo poder crecer de una manera que sea estable, ¿no? Que sea sostenible? Como a veces, muchas veces entra el ego, muchas veces entra como ciertas cosas que nos impulsan de verdad a lograr cosas, pero podemos perdernos. Y eso creo que nos pasa mucho cuando carecemos de una visión, un propósito, pero sobre todo cuando carecemos de un contexto que nos apoya a entender cuál es. A mí, por ejemplo, conmigo ha sido mi terapeuta, ¿no? Como ella siempre me decía, ¿qué quieres? Cantidad o calidad, cantidad o calidad. Siempre me lo repetía, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué no puede ser cantidad mucha? ¿No? Y como estos conflictos que tenía muy adolescente en mi negocio en su momento, y pasa. Y algo que me encantó que hice y que creo que todos los que están escuchando deberían como de resonar con esto, o deberían de verdad cuestionárselo, ¿no? Creo que es algo que llegamos a perder los emprendedores y los empresarios. Creo que esto es muy, muy importante. Algo que llegamos a perder es esto que acabas de decir, que mucha gente confunde. Porque yo he visto a muchos conferencistas, muchos autores, que de verdad dicen, para emprender debes de quemar todos tus barcos, ¿no? Como quedarte con ningún lugar de donde te puedas tomar del muelle, del tierra firme, para que te lances y navegues y realmente te quedes con esa opción. Como mucha gente dice, sacrifícalo todo para como no vas a emprender nunca si no renuncias a ese trabajo. ¿Sí me explico? Bueno. Como no vas a poder hacer eso. Como de verdad hay mucha gente que es como ve y saca el préstamo y como, no. como de verdad yo no saben la cantidad de conferencistas, la cantidad de libros, la cantidad de personas que dicen eso. Y yo estoy muy en contra. Cuando yo estaba en una red de mercadeo, me acuerdo que éramos muy buenos y mi organización era muy buena. O sea, la verdad es que estamos siendo los mejores del país. Los top one. Punto. Y a mí me decían, ay, es que lo desarrollaste ahí. No, como yo ya era coach, entrenador, pues todo lo que sabía lo puse ahí, ¿no? Y el punto es que la gente cuando empezaba a ganar dinero, y empezaba a ganar más dinero, imagínate, venían ganando 12,000 pesos, 18,000 pesos, estoy hablando hace 10 años. Sí. Y de repente ganaban 24,000 pesos al mes, o 30,000 pesos, o sea, que dobleteaban su sueldo y decían, voy a dejar mi trabajo, ¿no? O sea, bye. Y ¿sabes qué era lo que les decía? Yo primero les decía, a ver, cuando ganes sostenidamente 6 meses, eso, ahórralo, fíjate, sigue ganando de tu negocio, pero cuando tú les decía, cuando ganes el doble de lo que hoy ganas en tu trabajo y ahorres por 6 meses, entonces podrías llegar a pensar dejar tu trabajo. Sí. Pero otra gente le dirá, sí, claro, o sea, porque me conviene a mí que te dediques a esto, o sea, como dejamos de pensar, es muy manipulador ese comentario. Es que necesitas tener tú esa madurez emocional y sobre todo financiera. Porque después la gente era como, en el momento que salen y ya es como, ay, es que ya no tengo que trabajar 8 horas, me puedo levantar a la hora que quiero, etc. No. Y de repente es como, no, es que aquí también son 8 horas o hasta más horas para consolidar eso. Y de repente que ya se acabaron esos clientes cercanos, que ahora tienes que buscar nuevos y que ahora tienes que irte a nuevos espacios para tener más prospectos, o sea, y de repente hacer tantas cosas y es como, no, y de repente es que no sirvió esto, no funciona, empiezan a hablar mal del emprendimiento, empiezan a hablar mal de eso, bueno, eso pasaba. Pero algo que me encantó que dijiste, y creo que eso es como algo, o sea, teniendo este contexto es, cuando dices, esta es mi última oportunidad, me encantó, se me pone la piel chinita, porque es crear una conversación sin tener que quemar los barcos. Es que esto es algo bien importante, porque tú podrías decir, me puedo ir a vivir con mis papás, ¿no? O podría regresar a un trabajo. Sí. O podría, porque, es decir, todos tenemos, algunas veces, no todos, no quiero generalizar, pero de alguna manera y hasta todos, podrías tener como decir algo que te puede soportar, ¿sabes? Como regresar a algo. Una red de apoyo. Una red de apoyo o simplemente decidir, no, bye. Pero cuando tú tienes una mentalidad de decir, esto lo voy a vivir como si fuera la única oportunidad, la única opción, creo que es algo que se llama a nivel en el coaching, para los que han estudiado PNL, es como crear una nueva creencia a partir de lo que no está sucediendo, pero que tú mismo generas ese contexto para seguir ganando y seguir logrando.
porque realmente no es que estés ahí, ¿sí me explico? Claro. Pero sí es como, no lo voy a dejar ir, y eso creo que el empresario lo pierde muchas veces, de vivir su negocio como si fuera el primer día, de vivir su negocio como, de esto depende, ¿sí me explico? Y los colaboradores en una empresa también pasa eso. Llegan, o sea, al inicio es como tratas a los clientes súper bien, etc. Y de repente ya estás tan acostumbrado, ¿no? Como un restaurante que entra gente, es como, ay, uno más, ¿no? Uno más. A que todos los días lo trates como si fuera el único cliente, el último cliente. Como si de ese dependiera tu ascenso o no. Sí, exactamente. Y entonces, sí, nosotros todos lo perdemos. Todos lo perdemos. Y creo que en el emprendimiento, todos los días despertarte con ese nivel de compromiso, con ese nivel de energía, con ese nivel de entrega y sostenerlo, las cosas salen. Y yo lo digo a nivel personal, yo lo pierdo. O sea, yo te puedo decir que yo lo pierdo. O sea, llega momentos donde lo pierdo por la razón que sean temas familiares, temas personales, temas donde lo pierdo. Claro que tengo una red de apoyo, un sistema, herramientas y todo que me permite como ¡pum! Regresar y etc. Pero yo lo digo, o sea, la gente que no invierte en sí mismo, que no aprende, que no está dispuesta, que no tiene una red de apoyo, que no tiene gente a su lado, gente líder, que no tiene... Es sumamente complejo retomar eso, o sea, es sumamente complejo. Es que fíjate que a mí algo que me pasa en los días en los que tengo mucho ajetreo, simplemente hay disputa con el cliente o una cuestión así, y que digo, ya todo lo quiero mandar al carajo, me acuerdo de cuando yo pedía esa oportunidad. Sí. O sea, viene a mí esos momentos de desesperación cuando que decidí emprender, que digo yo malamente si hice eso de decir, yo voy a tirar todo por la borda y voy a dedicar, pero de ahí viene el autoconocimiento. Y fíjate que me he casado muchísimo con ese concepto de autoconocimiento, porque sí, tú tienes que conocerte a ti, cómo funcionas. Porque hay personas que sí pudieran llevar un emprendimiento y un trabajo a la vez y se les daría súper bien. Pero yo no, yo soy una persona que me voy de 0 a 100. Entonces, o algo tiene todo mi compromiso o no lo tiene. Entonces me cuestan los puntos medios, que estoy trabajando en eso, sí. Pero justo en esta parte, sí, claro. Yo decía, cuando dejé mi trabajo y todo, yo dije, tengo 3 meses para conseguir un cliente. O sea, tengo 3 meses. Yo no sé cómo le voy a hacer en esos 3 meses. Y lo conseguí en 2 meses y medio. Entonces dije, bueno, estoy dentro del ranking, ¿no? Entonces, en esa parte, cuando ya de repente yo me harto, digo yo, qué malagradecida soy de cuando yo rezaba, pedía por esa oportunidad. Entonces, esas veces en las que tú dices, oye, ¿cómo le invierto? Y siempre dices, ¿cómo me profesionalizo más? ¿Cómo perfecciono esto más? Y es lo mismo el equipo, porque eso también es muy importante dentro de la empresa o cuando ya estés emprendiendo, que tu equipo sepa lo que tú haces dentro, ¿no? Porque muchas veces... pues probablemente el emprendedor se ve un poquito alejado o alejada de la función de cada uno, ¿no? Entonces, el equipo tiene que ser consciente, 1, del trabajo que ellos desempeñan y 2, el compromiso que tienes tú con el equipo, ¿no? Porque platicaba igual con otro amigo que es emprendedor y me decía, es que a mí nadie en el equipo me puede decir que no se puede porque yo edito, yo hago esto, o sea, yo sé hacer todo lo que dentro del equipo sabe. Entonces esa parte, el equipo me ve comprometido y hay un compromiso colectivo. Eso es muy importante y me hizo mucho ruido porque dice, a ver, tú como emprendedor no puedes tener un nivel de compromiso menor que el de tus colaboradores. Claro. Y ha habido casos en los que sí, que de repente ves a los colaboradores como de que, oiga, vamos a ver esto y aquello y esto es mañana. O tienes una idea propuesta mañana. Entonces desmotivas a tu equipo y no jalan igual. Entonces, en esta parte de, vaya, el contexto de oportunidad, que yo creo muchísimo, algo que nos ha hecho mucho Daniel en alineamiento a la visión y una cuestión de más, es cómo tu contexto fabrica estas ideas, ¿no? O sea, desde el hecho de cómo te alimentas, el deporte que haces, no sé, o sea, tu mentalidad de emprendedor, o sea, todo cómo lo armonizas. Ahorita que estás emprendiendo, esto antes de que se me vaya la idea, o sea, ahorita que eres emprendedora, o sea, ¿qué onda con tu estilo de vida antes? Porque lo saben para los que te han seguido. Era súper fancy. No eso. No, de que o como tú estabas empezando el tema del ejercicio, y te empezaste una disciplina, un hábito y etc., ¿no? Empezaste todo eso. Y ahora que estás emprendiendo, ¿cómo es tan importante hoy el equilibrio o estos hábitos para renovarte? Porque cuando los hacías antes o los hacemos antes es a veces por temas de vanidad, de ego, etc. Pero para un emprendedor hoy en día, ¿qué tan importantes son todos estos hábitos para renovarse, para sostenerse, para mantenerse? ¿Cómo los ves tú? ¿Sí son importantes? ¿No? ¿Necesarios? ¿No?
Fíjate que en el tema del ejercicio, bueno, tú que viste que en un principio lo hacía como de hábito y yo jijiji, jajaja, y bueno, desde la parte fancy, hoy en día te puedo decir que el ejercicio es un pilar que me sostiene. Y aquí viene una anécdota que a mí me gusta mucho, que justo en este momento de emprendimiento y todo, yo venía un día harta, que todo me había salido mal, que yo ya me había desesperado y todo, y tu cuerpo somatiza todo eso. O sea, yo, por ejemplo, se me pone la cara caliente. Entonces, estaba así de que iba a explotar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Elegí el equipo. Ahorita vengo y me desaparecí. Me fui a correr, ¿no? O sea, me fui a correr, me aventé 6 kilómetros, 6.8 me acuerdo. 6.8 sí, pero que una carrera de que yo sentía desesperación, de que corría y todo. Y te lo juro que terminé de correr y me sentí aliviada. Como que oxigené. Y a partir de eso, fíjate que he investigado muchísimo como esta parte de la meditación, de la respiración, de cómo tu cuerpo, el hacer una correcta respiración oxigena lo suficiente y te permite poder disipar pues esos pensamientos que a veces te bloquean y sobre todo que a veces lo que te agobia ni siquiera son cosas que están pasando, sino que tú te imaginas que van a pasar. O peor aún, en contextos y panoramas que ni siquiera se acercan en lo mínimo, ¿no? Entonces yo te puedo decir que al emprender, esos hábitos se me potencializaron. Y ya no por un tema de elección, ¿sabes? Es un tema de que tu mismo contexto te lo exige. Entonces, por ejemplo, en el tema de la alimentación, yo sabía que no podía comer mal porque el problema de descuidar mi alimentación se repercutía en mi salud. Entonces yo no me podía dar el lujo de que me doliera el estómago o una cuestión así por haber comido, no sé, papitas, maruchan o alguna cuestión así, porque que me duele el estómago implica no poder estar en mis 5 sentidos lo suficientemente concentrada en una reunión, ¿no? Entonces, cuidar tu alimentación también es cuidar tu presencia, tu cuerpo, la calidad de tu salud en ciertas reuniones. Entonces, por ejemplo, antes de alguna presentación importante o alguna cuestión así, yo en la noche trato de no comer lo suficientemente pesado, ¿no? O sea, que sería un caldo de pollo, una cuestión así, o no sé, algo ligero. Entonces, cuidar mucho tu alimentación, vaya, no desde la parte de cómo mejorar tu imagen, ¿no? Sino de que necesitas tener a tu cuerpo en la mayor condición posible porque es tu herramienta fundamental. Y yo, por ejemplo, en el tema de la garganta, o sea, los cambios de clima me agobian mucho, pero mi garganta es mi herramienta fundamental porque de eso vivo, de hablar. Entonces, en esa cuestión, sabes, y cuidas tu cuerpo al máximo porque es lo que te da la posibilidad de desenvolverte, ¿no? Y algo a mí que ha sido fundamental es el tema de la lectura. O sea, ahorita que justo me fui a refundir a un pueblo, así de que... entonces de repente se nos iba la luz, así horas y todo. Entonces mis libros, así de que en ese mes me acabé 2 libros y una cuestión de que aunque a veces decimos de las lecturas y todo, te cambia ciertas perspectivas. Sí, claro. Porque hay ciertos comentarios o ideas que retomas de ahí y los ves en tu día a día. Entonces yo te diría, esto no es romantizarlo, porque tanto puedes escoger la parte de decir, bueno, ese emprendimiento a veces no comes, no duermes o una cuestión de más. Creo que sí es esta parte de tú ser lo suficientemente rígido con qué forma de vida quieres llevar, ¿no? O sea, yo de repente acababa el día 10 de la noche, 11, 12 y estaba muy cansada, pero aunque sea 40 minutos de ejercicio sí le tenía que dedicar. Porque era esta parte de ya terminar harta o todo el día 16 horas sentada o alguna cuestión así. Y yo sí o sí estaba conmigo ese compromiso de decir, no es tengo que hacer ejercicio, es necesito hacer el ejercicio, ¿no? Y se vuelve una necesidad. La alimentación, la lectura, la meditación, súper importante, porque entonces de ahí viene la parte de que dices, es que me desquicia tratar con mucha gente, una cuestión de más y así. Necesitas tener ese tiempo para ti, elegirte a ti. El emprendimiento a mí me ha dado la posibilidad de encontrarme uno a uno conmigo misma, porque de repente es como el tema de que me agobia y me molesta esto, pero no sabes por qué. No, sí sabes por qué, solo que no te quieres sentar y preguntar, hacerte esa serie de preguntas, ese coaching, vaya, que tú haces, hacértelo contigo mismo. Sí, o sea, si tú empiezas sacrificando desde el inicio de tu emprendimiento y inicias desequilibrado, vas a seguir sacrificando cosas en tu vida con el paso del tiempo. O sea, eso nunca va a cambiar. O sea, es un hábito que se va mal construir. Sí. O sea, como tú lo dices, o sea, sí estoy trabajando, pero voy a hacer mis 40 minutos de ejercicio, voy a hacer esto, voy a comer bien. Si tú no lo haces desde ahorita, pase 5 años, no lo vas a hacer.
ni aunque ya tengas un gran equipo, vas a seguir alimentando ese mal hábito. O sea, no es real que porque esté en un emprendimiento, es que yo lo he visto, fíjate, lo he visto con directores generales de empresa o segunda generación o que les pasa un negocio y desde que lo empiezan mal, o sea, muy temprano, terminan de trabajar súper tarde, comen súper mal, no duermen, etc. Y el negocio está bien, o sea, el negocio está ocurriendo, hay gente, etc. Y siguen teniendo sus hábitos, entonces sí es como tan importante cómo renuevas tu energía. Para poder liderar requieres energía, para poder estar con los clientes requieres energía, y la energía se tiene que renovar, o sea, no hay otra manera, ¿no? Sí, Entonces, o sea, de alguna manera tienes que estar presente, y fíjate, eso es bien importante porque a mí una frase que se me quedó mucho de mi papá es que me dice, la vida no es suerte, son decisiones. Y en relación a esa frase he creado como 3 ideas de las consecuencias que surgen en tu vida, ¿no? O sea, la primera son las consecuencias que tú eliges, ¿no? O sea, que efectivamente eres consciente de tus decisiones y todo. Dices tú, a ver, si me alimento mal, si toda una semana me la paso ingiriendo pura comida chatarra y todo, de alguna manera tu cuerpo sí o sí lo va a ver repercutido, o sea, o vas a estar más cansado, te duele el estómago, o vas a vomitar, o vas a tener una cuestión terrible, y eso lo haces consciente, ¿sabes? Tú lo eliges. Y luego está la parte en la que dice las decisiones de las cuales las tomas de manera indirecta. Probablemente no las eliges desde la conciencia, pero de alguna manera están correspondidas, ¿no? Por ejemplo, pues de repente pues te invitan a alguna fiesta y pues tienes que estar y una cuestión, te ves un poquito presionado, ¿no? Que también pudiera ser ahí que digas tú eliges el no, pero bueno, vamos a ponerlo como circunstancias adversas, ¿no? Y luego la tercera, que es las decisiones que dependen de factores totalmente externos a ti, ¿no? Alguna enfermedad, ¿no? Que no te permite hacer suficientemente ejercicio, o por ejemplo ingerir un tema de, por ejemplo, las personas con diabetes, o una cuestión de más que sí te cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Entonces son esas 3 decisiones, pero de alguna u otra manera esas consecuencias impactan en tu vida. Sí. Entonces a eso voy, en el sentido de que desde el hecho de que tú tienes un trabajo o emprendes, tú frente a tu imagen, tu contexto y todo, por eso la alimentación, lo que ingresas en cuanto a lecturas, los podcasts, es súper importante, porque yo creo que como persona eres un ente que todo el tiempo te estás invirtiendo y que todo el tiempo te estás fabricando, ¿no? Para esa versión que probablemente que hoy no la tienes, pero te acerca un poquito más, ¿no? Entonces, desde esa parte, pues yo te diría que el momento de emprender no fue descuidar el ejercicio. O sea, creo que también me funcionó mucho, que ya era un hábito que ya traía y ahorita se me vino a súper fortalecer. O sea, ya ahorita de repente se vuelve una necesidad, ¿no? Vengo acá a Oaxaca y digo, necesito ir al Reborn, ¿no? Porque me saca esto y aquí y a las chispas y una cuestión de más. O, por ejemplo, es de que ya llega un punto, te lo juro, no quiero sonar así como que esta parte de que romantizas o algo, pero llega un punto en que ya ni siquiera quieres escuchar música en tus tiempos muertos, ¿no? O sea, dices, quiero un podcast que me ayude a entender quizá esta parte de mí. Entonces, por ejemplo, ahorita a mí me encantan mucho los de Aprendamos Juntos, de BBVA, y hay unos buenísimos sobre la neurociencia y una cuestión de más y otro. Y entonces esta parte es cómo desbloqueo nuevas perspectivas de mí, ¿no? Y eso también pasa con las personas con las que te rodeas, ¿no? Es importantísimo, porque de repente llega un punto en el que yo ya tenía un filtreo de personas en mi vida, pero desde que emprendí tengo otro filtreo de personas en mi vida, porque llega un momento en el que ya estás agotado mentalmente y esos pequeños minutos de esparcimiento los cuidas mucho y tienes que decidir a quién se lo inviertes o en qué se lo inviertes. Sí, y hablando de eso, creo que para mí el último punto que quiero decir en tema del ser emprendedor es la parte de a quiénes escuchas. A quiénes escuchas y a quiénes les pides consejos y recomendaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos los encuentros en WeOne, algo que a mí me motiva mucho, me inspira mucho, es que los mismos empresarios y emprendedores le puedan decir a otros empresarios y emprendedores qué han hecho, qué les ha funcionado, qué les ha servido para atravesar ciertos retos, ¿no? O lograr diferentes estrategias. Y hay algo bien interesante, ¿no? Creo que a tus padres, o nuestros padres, o los suyos, como les puedes preguntar de ciertos valores que son ellos coherentes, congruentes, pero yo decía algo, o sea,
o sea, y de ciertos valores, ¿no? Como es excelente, si vas a ser barrendero, ser el mejor barrendero, Sí. ¿no? Como todas estas cosas que de verdad nos dan una cultura, ¿no? Personal. Pero, ¿cómo le vas a ir a pedir un consejo a alguien que nunca ha emprendido en su vida? Claro. ¿No? Y hay veces que sí tienes que decir, en esto sí no te voy a escuchar porque no estás ahí. Tal vez sí te puedo escuchar en el tema de ser honesto, de ser excelente, de responsabilizarme, de comprometerme, cosas que un padre o una madre que aunque no sean emprendedoras lo tienen y lo viven, ¿no? Pero en tema de tomar el riesgo, pues no lo Sí, vas a escuchar, ¿no? Y amigos tampoco, ¿no? Sí, no. Amigos que trabajan, etc. Y no va a ser la forma, no va a ser, Sí. no va a ser el lugar. Y no significa que no tengan esas personas un valor, no significa que lo que digan no tiene, ¿no? un valor, pero sí como saber qué escuchar y qué no en ese sentido. Y otro punto, para terminar también el tema del emprendimiento, creo que las personas se pierden en el emprendimiento y se pierden de sí mismos, como esto de tener un equilibrio, de nutrirse, de renovarse, de su propósito, de su visión, se pierden cuando piensan que el resultado de su emprendimiento es el valor que tienen como persona. Uy, qué duro. O sea, creo que para mí es algo muy, muy clave. O sea, como mi valor no está en WeOne, mi valor como persona, mi valor porque una empresa logre esto o logre el otro, no está ahí. Porque cuando la persona siente que su valor está en su negocio, en lo que hace, se pierde de su familia, Sí. se pierde de sí mismo, se pierde de todo lo que lleva a que un ser humano sea íntegro, integral y que logre un equilibrio, ¿no? Y muchas personas también caen, cuando ponen su valor en su emprendimiento, su negocio, sus resultados, en su economía, también a veces, muchas veces caen en cumplir con las expectativas que tienen de otras personas, ¿no? De sus propios padres, ¿no? Emprendedores que vienen de familias emprendedoras donde el valor de la persona está en qué tan bueno eres en hacer negocios. Miedo al fracaso No, también. ese miedo al fracaso tal cual, porque si fracaso no tengo ese valor o ya no Sí, pertenezco. esa ya no aprobación, soy. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, muchas veces también hay muchas personas que emprenden por una necesidad, por llenar una necesidad de valorización, Sí. por llenar un vacío, por llenar el estar perdidos por un tema económico, etc. Y que para mí siento que un emprendimiento clave, y voy a dar mis 3 claves y tú vas a dar tus 3 claves. Para mí uno es que emprendas algo que siempre que te apasione. O sea, que te apasione totalmente, eso es lo primero. Si no, híjole, va a costar mucho trabajo. Sí. Segundo, si no logras los resultados es porque te faltan habilidades. Tú puedes lograr lo que desees, lo que sueñes, llevar tu negocio a donde, pero va a ser a través de tus habilidades tuyas y de tu equipo. Invierte en tus habilidades, desarrolla tus habilidades. Y tercero, creo que es la parte de la responsabilidad. O sea, responsabilizarte siempre, si se está, como decíamos, ¿no? Una frase, si se está logrando los resultados es gracias a tu equipo, si está fallando es gracias a ti, ¿no? Entonces, como responsabilizarte va a ser la clave para tu empoderamiento de transformar lo que sea que tengas que transformar. Híjole, para mí 3, está imposible poder resumirlo a 3. Pero coincido contigo en lo que te apasiona, pero sobre todo hacer un mapeo y pregúntate en qué eres bueno y qué eres buena. Sí, súper. Eso es súper importante porque de repente queremos emprender en habilidades que no tenemos hoy. O sea, de repente es como si yo dijera, quiero ser chef, diseñadora gráfica, o quiero abrir una orquesta, ¿no? Dices, o sea, coincido con Daniel de que todos podemos lograr adquirir nuevas habilidades, pero te va a costar un poco más. Sí. Entonces, hoy en día tienes que tener claro en qué eres bueno, en qué eres buena. Haz un mapeo interno, escucha a las personas a tu alrededor, porque muchas veces hay cosas en las que somos buenos y buenas y no nos los reconocemos, pero otras personas sí son capaces de verlo. Entonces, este mapeo nos ayuda. 2, que creo que es importantísimo en el emprendimiento. Piérdele miedo a las deudas. Eso es importante, algo que yo me di cuenta. A mí, para mí me costaba mucho trabajo al inicio como el tema de pedir los créditos o alguna cuestión de más. O sea, yo sí creo que un emprendimiento, por más pequeño que requiera, si tú no tienes ese capital para poder iniciar, que es lo más ideal, ¿no? O sea, de que ahorraste. Que ahorraste, ¿no? O sea, el más ideal. Pero con un sueldo de hoy. Pero México, con un ¿quién va a sueldo. ahorrar para Sí, no, o sea, yo siempre digo, sueldos menores, la inflación altísima, ¿no? Entonces, en esta parte,
pues perderle miedo también al pedir un crédito o a las deudas porque te permite crecer, ¿no? Pero también que sepas hacer un balance de tus números y tener de manera correcta y sobre todo que selecciones esas deudas, ¿no? O sea, porque a veces decimos, sí, es que es indispensable para el RP gastar una comida de 5,000 pesos. No, o sea, hay que saber seleccionar en tus primeros inicios de las deudas qué es indispensable. O sea, shampoo no. Shampoo, Nashi, no. Entonces, justo en esa parte dices, hay urgente, súper urgente y mega urge. Entonces, esos mega urge son los que tienes que atender, ¿no? Y la tercera parte que yo me quedaría, que es muy fundamental, que te tengas paciencia en este proceso, ¿no? A veces queremos los resultados ya. Y dices, quiero que mi consultora esté en el ranking número 1 y que diga el top de las consultoras. Sí. Y yo, ¿cuándo me dan mi premio number 1? No. O sea, que te tengas mucha paciencia en estos procesos. Y sobre todo, que sepas reconocer esos logros pequeños, ¿no? Que yo creo que no hay logros pequeños, pero los logros más pequeñitos y sobre todo ser muy conscientes del agradecimiento. Yo soy muy creyente que cuando agradeces día a día, de repente cuando todo te lo ves frustrado a tu alrededor, dices, oye, pues tengo la posibilidad de poder trabajar en lo que amo, ¿no? De elegir, de tener un equipo, de poder congeniar. Entonces ya poco a poco se te va abriendo el panorama. Esos serían mis 3. Y bueno, un mensaje final que a mí me gustaría dejar en el emprendimiento, sobre todo en el sector juvenil. Porque en mi anterior trabajo, yo era muy consciente que era mucho trabajar desde el tema de jóvenes, de una cuestión, y yo no quería que algo me definiera. Y por eso estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de decir que a veces nos correlacionamos con nuestro trabajo y creemos que nos define. Yo no quería que un trabajo me definiera. Entonces, eso me ayudó a separar, a despersonalizar, porque eso es muy importante. Y hoy con Proyecta lo hago porque para mí mi sueño es en un futuro que esta consultora funcione y trabaje sin mí, que es lo que una empresa debería aspirar siempre. Entonces, que no trabaje, bueno, que trabaje sin mí, pero sobre todo que yo sea consciente que es un proyecto que aporta a la sociedad, ¿no? Para mí eso es algo fundamental en cualquier espacio que yo me desarrolle profesionalmente. Que yo sea consciente que lo que hoy hago desde lo laboral contribuye a una mejora dentro de nuestro estado, de nuestro país, en el contexto, porque creo que ese es mi granito de arena, ¿no? O sea, de repente hay otros consultores que yo veo que dicen, no, esto, y las prácticas y así, o sea, porque se puede llegar al éxito o a resultados de manera muy corta con técnicas muchísimo más cuestionables, pero digo, me va a costar un poquito más. Uy, sí. Pero voy a estar muy tranquila del proceso que estoy viviendo, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante también para mí, que me pueda ir a dormir con la conciencia tranquila. Entonces, eso es base para mí en mi emprendimiento, que probablemente pueda decir, ay, tengo deudas de tal, o tengo reunión tal, o sea, 1,000,000 cosas, pero sé que mi conciencia está tranquila de decir, no estoy dañando a nadie, por el contrario, estoy contribuyendo a quizá este contexto que socialmente no es muy bien visto, estás tratando de enderezarlo, ¿no? O contribuir de esa forma. Sí, creo que tienes como toda la razón en eso y pues a mí me queda también decirte que muchísimas felicidades por tu emprendimiento. Gracias. Muchísimas felicidades. Y ahorita que te estaba escuchando, como que yo estaba, y si lo pueden ver en el video, en el YouTube, yo me quedaba viendo porque decía, como, cuando tuvimos una sesión anterior, un podcast anterior, decía yo, como, si hoy eres la Sara que eres, ¿quién vas a ser en 5 años? ¿No? Como todo lo que vas a lograr, y ahorita es como justo la emprendedora, ¿no? Y creo que este emprendimiento, ahorita hablábamos al inicio de estadísticas, y yo creo que con esa mentalidad, con esa postura, con todo lo que estás haciendo, tu negocio, tu empresa va a pasar los 10 años y todo eso que estás visualizando se va a hacer realidad. Primero Dios. Porque estás comenzando desde ahí, pues la verdad muchísimas felicidades, que sea un ejemplo para ustedes, que sea una posibilidad de ver las cosas diferentes y pues que desearte todo el éxito, que yo sé que lo vas a lograr porque tú lo estás haciendo, tú lo estás creando, tú estás haciendo la chamba. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades. Gracias. Yo sé que va a ir, y yo siempre decía, ¿no? Como te ves haciendo esto de aquí hasta que te mueras, ¿no? Y creo que cuando te escuchaba decía, pues yo creo que estás en un lugar y camino indicado, así que va a estar todo excelente. Va a haber como todo en la vida, por arriba y por abajo, pero es parte de para aprender, si no, no sería nada divertido.
Pues muchísimas gracias a todas y todos que nos escucharon. Compártanlo a aquel emprendedor de closet que quiere emprender y que no está tomando riesgo. Para ti que eres emprendedor, para ti que eres empresario, que no se te olvide retomar tu visión, tu propósito, tu pasión y entregarlo todo todos los días para seguir impactando a todos los demás. Así que muchísimas gracias a todos. Esto fue Alinea tu Visión con Sara Clavel y Daniel Vázquez. Nos vemos. Bye bye.